Well, first of all, young people now have a huge advantage, which is anyone can make a movie cheap. I mean, you can take your flip camera and your laptop and Final Cut Pro, and you literally can make a perfectly acceptable film now for under $15,000. You really can, if you get people to work for free, and But that's a tremendous advantage that my generation and generations before me, we didn't have. It was either 8mm or 16mm. It was expensive. But that would be my advice: make movies. Just keep making pictures, and you learn by doing. ¿Qué hace el director? ¿De dónde provienen esas figuras que coordinan el equipo técnico para contar una historia? Un fotógrafo con una idea brillante antecedió al cinematógrafo. Edward Muybridge diseñó un ingenioso dispositivo para retratar el galope del caballo. De él, muchos retomaron las bases del invento. Había un trazo escénico. En sus retratos de la locomoción humana ya se tenía una puesta en cámara. Los hermanos Lumière retomaron los inventos de Edward, construyeron el cinematógrafo apoyado por algunos técnicos y lo sacaron a la calle. Eligieron las locaciones, capturaron al tren e hicieron la que está considerada como la primer comedia en celuloide. Después vinieron Porter y Méliès. El primero estuvo bajo las órdenes de Edison en el Black Maria. El segundo se dio ante el encanto del celuloide. Abandonó la magia como oficio, pero la trasladó a la pantalla. Filmó obras de teatro y al mismo tiempo, con sus eternos full shot, descubrió los efectos especiales. Con ellos surgió el anhelo de narrar, nacía la ficción. Un director puede provenir de cualquier lugar. En aquellos tiempos, por cuestiones técnicas, la duración original de un largometraje era de 2 rollos de 20 minutos cada uno. Aquello no impidió el surgimiento de 2 épicas. Para muchos, el nacimiento de una nación fue la declaración final. El cine se erigía como arte. Mientras Griffith jugaba con la escala de planos, Abel Gance coqueteaba con el formato. Ponía una cámara junto a la otra para diseñar una imagen monumental que demostraba el poderío de su Napoleón. En Rusia, los teóricos del montaje jugaban con la significación que resultaba de la unión de una imagen con la otra, aunque éstas no tuvieran relación alguna. Un director debe estar en la sala de montaje. En el polo opuesto, un británico demostraba su talento como autor total. De la actuación a la escritura, pasando por la música, Chaplin alcanzaba las estrellas con su comedia. Charlotte fue el estandarte de un cineasta que abarcó todos los departamentos con una propuesta inigualable. La brevedad de algunos de sus filmes es necesaria. Su comicidad trascendió el tiempo. Su ingenio no tuvo límites. Un director conoce todos los departamentos del quehacer cinematográfico. En el Japón totalitario, el hijo de un vendedor de fertilizantes redefinió la puesta en cámara al plasmar la cotidianeidad nipona. El país asiático se mostraba renuente ante la llegada del sonido que terminaría con el sistema de Banshees. Sin embargo, Yasuhiro Ozu lo incorporó con una sencillez y elegancia sin comparación. En Cuentos de Tokio nos habla de la familia y nos demuestra que no hay caminos fáciles ni peripecias desdeñables. Para un director, no hay historia pequeña. I wish I was starting now, because you have a new technology that you can make a movie with that's cheap. Your digital camera, okay? Make a movie. Start making movies, is my advice to anybody. Just make it. Make it great. Then get it shown. Then make another one. Keep working. There's no other way to do it. El sonido ahuyentó a muchos y sepultó la carrera de varios. Los realizadores recibieron con recelo a la nueva tecnología. Un ilustrador tomó la batuta. Su primer acercamiento al séptimo arte fue a través del diseño de intertítulos. Una casualidad lo llevó a la silla de dirección, la cual nunca abandonó. Más de 40 películas y unos cuantos programas de televisión atestiguan el notable trabajo de Alfred Hitchcock, quien consolidó una metodología de trabajo de dirección que se enseña en las escuelas de cine. Su concepción del blocking y su estricta planeación son la base de los estudiantes de cine. Con cineastas como él, el montaje se hace durante la preproducción. Un director planifica su película. A diferencia de otros directores, Hitchcock no sufrió por los caprichos de los productores. El cine lentamente se inclinaba hacia el entretenimiento, y los cineastas con una voz propia debían combatir a los intereses de los estudios. Un joven brillante que provenía de una familia artística levantó la mano. Creó un filme que es un homenaje a la memoria, a la fragmentación, a la reconstrucción. A los 20 y pocos, dirigió la que al día de hoy está considerada como una de las óperas primas más importantes de la historia. Orson Welles reinventó el cine en Ciudadano Kane y demostró que un director
es también un autor. Los estragos de la guerra no cesaban, los estudios desaparecieron tras los bombardeos, los cineastas tuvieron que encontrar formas ingeniosas de filmar sus películas, las ciudades de los países involucrados se recuperaban de la catástrofe, la vida volvía a la normalidad. Un grupo de jóvenes franceses fundaba una revista. De la crítica aprendieron las reglas del séptimo arte. De la celebración de autores como Hitchcock consolidaron su pasión, el cine. Con el tiempo, su movimiento se consolidó como la ruptura más grande en la historia de la cinematografía. La nueva ola francesa reescribió las reglas y cambió perspectivas por medio del amor incalculable que los jóvenes críticos y directores profesaban al cine. Ellos demostraron que un director ama lo que hace. Mientras todo aquello ocurría, en el continente africano, siempre olvidado, se gestaba otra pequeña revolución. Un senegalés descubría la narrativa, primero a través de la palabra y después por medio de la cámara. Ousmane Sembene se desempeñó en múltiples oficios antes de poder realizar su primer proyecto. Con una pipa siempre entre los labios, buscó, relató y describió con precisión la esclavitud moderna y probó que como director es importante retratar la realidad propia. La década de los 70 dejó tras de sí al nuevo cine alemán, que referenció la cinematografía estadounidense y la reinventó. Peter Greenaway argumentaba desde su formación como pintor que la pintura había sido muy pobremente aprovechada. Entonces llegó Tarkovsky, quien llenó de potencia sus imágenes que literalmente embriagaban al espectador con un aura de misticismo. La clave del autor ruso se encontraba en la introspección, en el retrato del mundo interno del director. Su obra, pésimamente recibida por la academia de su país, fue siempre ninguneada por las autoridades pertinentes y por amplios sectores del público. Sin embargo, Andrei encontró siempre soluciones para seguir filmando y levantarse aunque aquello implicara el exilio. Aunque lo tuvo todo en contra, se mantuvo fiel a sus ideales y demostró que un director está comprometido consigo mismo. Las escuelas de cine cobraban relevancia en Estados Unidos, mientras Hollywood caía en una crisis sin precedentes. Faltaban las ideas, las voces de sus directores se extinguían, de las aulas salieron creadores que fueron inspirados por Godard y compañía. Los jóvenes que tomaron las riendas de la titánica industria provenían de diferentes escuelas: Coppola, Spielberg, Lucas, Scorsese, De Palma, Murch, Milius, Schrader y un largo pero nutrido etcétera se integraron al sistema y lo cambiaron para siempre con temáticas frescas, desafiantes, siempre con un sentido estético que aprendieron tras la cámara y en un salón de clases. A partir de ahí, el oficio se transformaría. Ellos demostraron que un director de cine se prepara. When anyone approaches me and says I want to be a director, I always tell them, then you should just be a director and don't say I'm going to be, because you can direct good or bad, but you can direct from your iPhone, from your cell phone, with your sister's cousin video camera, with a webcam, with right now, except in the most abject circumstances, most people can get a hold of an image audiovisual generating machine. And they can be directing and then realize that they are already directing. Directing doesn't mean anymore and shouldn't mean anymore directing feature films. Los efectos digitales se apoderaron del medio. A la par, las cámaras se abarataron. Surgieron nuevos formatos que dieron origen al Manifiesto danés, encabezado por von Trier y Winterberg, que firmaron una especie de documento que abogaba la democratización del cine y por ciertas reglas que en apariencia facilitarían el proceso de producción. Ya John Cassavetes había dejado las bases de un cine que aprovechara las herramientas al alcance del cineasta al usar a sus amigos y esposa en todas sus películas como actores. Tanto los daneses como el estadounidense coincidían en el mismo punto. Un director utiliza las herramientas que tiene a la mano, sin pretextos. Hay otros como Von Trotta, Tarantino y Almodóvar que aprendieron viendo a sus artistas preferidos. La cinefilia fue su estandarte y fue así como llegaron tras cientos de planos consumidos a estar detrás de una cámara. En su obra homenajearon a sus ídolos y de paso los reinventaron, demostrando que un director de cine reconoce a sus influencias. Son demasiados los nombres: Bergman, Kurosawa, Kubrick, Kieslowski, Renoir, Buñuel y un largo etcétera han revolucionado al séptimo arte, que últimamente usa hasta los teléfonos celulares para contar un relato. Con el paso de los años, los grandes directores coinciden en exactamente lo mismo. No importa con qué se filme, lo que importa es el contenido de la imagen. Para filmar, al día de hoy, solo necesitas una gran historia. Sigan sus sueños. Y si están dispuestos a crear, háganlo. Escribir, sí, y filmar, también.